¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Bueno, hermanos, esto que acaba de ocurrir en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, esto es, hermanos, es como si fuera el teatro de teatros a nivel mundial, a nivel económico. Bueno, ¿qué pasó? Pues que Bergoglio envió al cardenal Turkson, este cardenal africano, lo envió para hablar por él y para dar la misa en Novus Ordo. Pues increíble lo que ocurrió, que en la bendición que dio este cardenal, entre comillas, pues hay una usurpación al Espíritu Santo y en lugar de mencionar al Espíritu Santo, menciona a Francisco. Hermanos, ¿esto qué significa? Lo que dice exactamente Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, San Pablo, cuando dice que el hombre de pecado se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Hay dos signos, hermanos, que yo les quiero mencionar que son importantísimos y son innegables de que Francisco se está haciendo pasar por Dios. Son dos signos y además ha habido otras pruebas que también les voy a mencionar. El primero es que en la página de Vatican News siempre se menciona al final, desde hace varios años y sigue ahí, su donación para seguir enviando la palabra de Francisco a todos los hogares, como si Francisco fuera Dios. Esto es una usurpación de Dios, pero ahora se ha usurpado en Davos, Suiza, al Espíritu Santo, porque San Pablo, cuando hace sus despedidas y da la bendición apostólica, él dice, el amor de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Esta es la bendición que hacía San Pablo correctamente y que le fue enseñada de San Pedro y que obviamente nuestro Señor Jesucristo se la enseñó a San Pedro por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿pero qué dijo el cardenal Tucson? En nombre de Francisco dijo, el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Santo Padre, entre paréntesis, Francisco, esté con todos ustedes. Esto, hermanos, quiere decir que hay cardenales, hay enviados, hay muchísimos miembros de la Logia Vaticana que están promoviendo la usurpación del Espíritu Santo, ahora por Francisco, hermanos. Esto no lo había hecho ninguno de los antipapas del Concilio Vaticano II. Por eso Francisco es especial en este sentido. ¿Por qué? Porque además la economía mundial que se propone se llama la economía de Francisco. A ver, ni Juan XXIII, ni Pablo VI, ni nadie nunca había usurpado el nombre de Dios. El único que lo ha hecho fue Francisco. En una de sus viajes pseudoapostólicos que hizo a Sudamérica, Francisco, las personas, los jóvenes lo empezaron a vitorear como Jesús, Jesús, Jesús. Pero ¿por qué lo hacía la multitud? Porque Francisco lo pidió. Él decía, a mí quiero que me vitoreen cuando yo llegue, que me digan Jesús, Jesús. Bueno, a ver, el vicario de Cristo no es Jesús. El vicario de Cristo, aunque lo fuese, que no lo es, no es el Espíritu Santo, ni es el Padre, ni es una deidad, ni es nada, hermanos, nada más es el Papa, el obispo de Roma. No es todavía un santo, ni al que haya que venerar nada más. Esto en el caso de que Francisco hubiese sido papa, que nunca lo fue, ni lo será, porque todo ha sido viciado desde que fue nombrado hasta ahorita, hermanos. Entonces, él no es papa. Pero esta usurpación, ¿qué significa, hermanos? Porque podemos decir, bueno, pues es que, a ver, está la usurpación, se quieren hacer pasar por Dios, está en Vatican News, se hace todo tipo de arreglos para usurpar al Espíritu Santo, pero ¿cuál es el sentido? ¿Para qué? Hermanos, recordemos que el enemigo de Dios, él cree que es Dios y ya convenció a toda la legión de ángeles, a la tercera parte de los ángeles del cielo, ya los convenció de que él es Dios y esos ángeles lo quieren como Dios. Y gran parte de la humanidad también quiere al ángel caído como Dios. Él es el enemigo de Dios y por eso él quiere la adoración. A ver, ¿hay pruebas sobre esto? Pues claro que sí hay. Hay muchas pruebas. La palabra de Dios dice, cuando Satanás
hizo, bueno, él quería tentar a nuestro Señor Jesucristo, lo tentó y le dijo, si me adoras o si me haces un acto de adoración, te daré todos estos reinos. Entonces, esa es la prueba contundente de que el enemigo de Dios piensa que es Dios, quiere usurpar el lugar de Dios y ahora fíjense, esto significa que el espíritu que tiene Francisco en su alma es el espíritu del maligno porque él se quiere hacer pasar por Dios y ya se ha sentado en la Basílica de San Pedro, que es en el trono de Dios. Y para los protestantes yo les digo, no se sentó en el trono pentecostal o en el trono luterano, ¿eh? Y no se ha sentado tampoco en las logias. ¿Esto qué significa? Que el templo de Dios es la Iglesia Católica. Esto que le sirva para su conversión. ¿Por qué? Porque tampoco se sentó en la Watchtower. ¿Esto qué significa? Que tampoco los testigos de Jehová, que se creen la religión verdadera, tampoco se sentó en la Watchtower. Entonces Francisco está sentado en la Basílica de San Pedro. Ahí está. ¿Y qué pasa? Que tampoco está sentado en la logia de Roma. Tendrá el grado 33, quizá, pero hay alguien por encima de él, de Francisco, dentro de las logias, claro que sí lo hay, pues Sosa, el general de los jesuitas, está por encima de Francisco. ¿Esto qué significa entonces? Que tampoco las logias, tampoco la masonería es el templo de Dios, sino que es el templo, pero del enemigo de Dios, de Lucifer claramente. Entonces, así está la guerra ya, claramente delineada está el enemigo de Dios, con del lado de los protestantes, de las logias, y por otro lado está el Dios verdadero, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, que por eso quiere ser destruida y que en estos momentos la Iglesia Católica ya no está en Roma, sino que está en las catacumbas y está con los sacerdotes católicos verdaderos que celebran el santo sacrificio de la misa de San Pío V, que fueron ordenados por obispos verdaderos. ¿Con qué, hermanos? Fíjense bien, con el rito episcopal sacerdotal de antes del Concilio de Vaticano II. Así de fácil, hermanos. Pues estamos en contacto, este nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.